Carlos. Bueno, entonces, pues primero, pues gracias por este rato y por poder conversar y habernos compartido a semana, pues la música del nuevo disco, ¿no? Está muy chévere, la verdad. No, me encantó cuando Semana me dijo que iban a hablar contigo, porque bueno, tú conoces mucho de esta historia y hemos hablado tantas veces y podrás entender más fácilmente un nuevo trabajo nuestro, así que estoy contento de que podamos hacer este acercamiento con la gente. Listo, es que aquí está Adelaida que te quiere saludar en audio. Muy No, rápidamente antes. no, que se deje ver. No puedo, no puedo. No. Déjese ver, déjese ver. Hola, Carlos. Oiga, ¿Cómo están China, ustedes? esta belleza. Oiga, pero está igualita, tiene una nevera ahí, ¿Dice? están viviendo en una nevera, están igualitos. ¿Dice Carlos? Es que ya no te oye, ¿no? Que está viendo una nevera, pero que te oye muy igualito. Vale, listo. Ahora sí, supongamos que ahora sí arranca la entrevista tal cual para semana.com. Entonces, 5, 4, 3, 2, claqueta. Carlos, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación de semana.com y de la revista Semana para hablarnos de su nuevo disco. No, gracias a Semana, a ti, Eduardo, que has sido un cronista un poco también de todo del movimiento colombiano también. Poder contarle a la gente qué es cumbiana y entonces, estupendo. Saludos para todos. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué significa y qué simboliza también la palabra cumbiana? Yo he dicho en todas las comunicaciones, hemos orientado la comunicación a contar que cumbiana es un mundo perdido. Y es un mundo perdido que cuando uno trabaja con los vallenatos y que trabaja, entiende entonces qué es la cumbia y entiende todo el fenómeno musical de nuestro territorio anfibio, entiende que en la base de nuestro origen musical hay una cultura de la cual perdimos señales, perdimos esa memoria, la convertimos en una tierra del olvido y resulta que heredamos de ellos, de la cultura pocabuyana, del país de los pocabuyes, heredamos de ellos toda una corriente musical que está en la base de los orígenes de la cumbia y de todos sus hijos que nacen en el territorio anfibio, que tiene que ver con el Río Grande, con sus ciénagas, pero con el río Cauca y la depresión Momposina, con el San Jorge y el río Sinú y las ciénagas de Lorica, tiene que La ver con un mojana. mundo anfibio que coincide técnicamente con los territorios donde nacieron los movimientos musicales, los principales compositores, los mayores gestores de toda la corriente cumbiera y todas sus directrices que tiene que ver con el nacimiento del porro en ese matrimonio del jazz con la cumbia y que un territorio que nos cuenta una historia que tiene que ver con el origen de lo que somos como colombianos, pero especialmente entender que no todo lo que fue percusión, ni todo lo que fue alegría vino de fuera, sino que estaba en el origen anfibio de nuestro país y que a la llegada después de Europa y por supuesto la llegada de las diferentes vertientes de la cultura africana, se generó lo que llamamos cumbias y sus derivados, que no es más que las localidades donde los asentamientos se dieron unos y otros y que marcan matices. Ese mundo perdido que está en el origen y que tiene que ver con América, con las culturas americanas ancestrales que estaban aquí, es el mundo perdido que yo llamo el de cumbiana. Es decir, usted pues lo ha hecho ya varias veces de darle mucha importancia a lo indígena en su música, no solamente por la Sierra Nevada de Santa Marta, sino también la parte andina. ¿Qué lo llevó a usted, que es Caribe, pues, que me imagino que nació y creció con el, llamémoslo así, paradigma de que la cumbia viene de África, los ritmos son de África? ¿Qué lo llevó a usted a descubrir o a encontrarse con ese mundo indígena, más allá, pues, de la Sierra Nevada de Santa Marta, pues, de las... Claro, yo creo que fue trabajar a partir de los vallenatos.
Es indiscutiblemente hoy entender que hay dos culturas que son genéticamente parte fundamental de lo que llamamos vallenatos, y es la cultura de la Sierra Nevada eh, con toda su historia y todas sus cosas que se expresan a través de los vallenatos, y la cultura chimila. Y cuando hablamos de vallenatos hablamos del Cesar y hablamos del río Cesar. Entender más el vallenato es entender que el río Cesar es un afluente del Magdalena. Entonces empieza uno a ver el entramado de esa genética chimila que estuvo allí y que se expresa en líneas melódicas muy, muy originales, muy espirituales, muy alegres, ¿no? Que uno puede percibir también cuando oye carnavalitos andinos allá en Bolivia o los oye en el Perú. Hay tantas de esas huellas, pero por ejemplo en el 80 y tanto yo comienzo un libro que estamos muy pronto a sacar. Eduardo, yo comienzo un libro diciendo en el 80 y tantos, en una entrevista que le hicieron al maestro José Barros en la televisión, yo recuerdo que el maestro dijo a la pregunta que le hizo el periodista que sí la cumbia era el gran aporte de Colombia a la música afroantillana. José dijo, la cumbia es andina. Es una vaina en seco, es una vaina en seco. Y entonces nada, a mí me dio una pista, pero al final uno entiende que sí es verdad lo que nos dijeron en el colegio, cuando uno habla de la cumbia y dicen que África y Europa y América se unen, y al final sí, porque es que la música es leal a la sangre, al territorio, a nuestro mestizaje, es leal. Y sí es verdad, lo que pasa es que no contamos la historia como en el orden y de pronto subestimamos y todavía nos sigue pareciendo que de pronto nuestras culturas indígenas no fueron tan importantes a las culturas indígenas, a los mayas o a los aztecas que esclavizaron a todo el mundo, o a los mayas que construyeron pirámides, o a los, por allá, incas, que también esclavizaron a un montón de gente, hicieron pirámides y cosas, y pensamos que de pronto nuestras culturas, pero resulta que esa cultura del río y esa cultura de la sierra fueron especialmente espirituales, ¿no? En el concierto de las culturas y de las naciones existentes a la llegada de Europa a este continente. Entonces, sí hay esas huellas en nuestra música. Cantar vallenatos te enseña, te marca y te muestra, conocerte la historia de los vallenatos, te muestra ese origen chimila que tiene que ver con el río. Y entonces entiende uno por cosas, por ejemplo, por qué Alejo Durán, siendo negro, fue el primer rey vallenato. Pero cuando tú vas al Paso, Cesar, y conoces la familia de Alejo y conoces el entorno y lo que son las tamboras del Paso y todos los campeonatos que se han ganado y todo ese poder de esa música, entiende uno dónde se conecta lo uno con lo otro y cómo lo uno va de la mano con lo otro y no se puede apartar. Alejo Durán, el primer rey vallenato, era de una familia cumbiera, de tambora, ¿sí? Que encontró en el acordeón la manera de ser un juglar de la corriente vallenata, llevando una escuela bajera, cumbiera en su estilo. Y todos los compositores de esa época, cuando tú oyes a Emiliano, cuando tú ves a Pachorrada, a quien tuve la oportunidad de conocer, y entonces Pachorrada es el rey del vallenato bajero, entiende uno que ahí lo africano se unió a lo indígena y a lo español y tienes esas expresiones. Entonces es divino entender el territorio porque es el que te enseña a entender mucho la música. Y esa pasión suya por el territorio, ¿de dónde nace? Porque uno ve a lo largo de este disco, de las canciones de este disco, que hay una gran cantidad de referencias geográficas muy precisas. Entonces, no sé, primero le quería preguntar por qué el río es tan importante para usted. Usted que pues, usted nació frente a una playa, frente a casi que en Dibuya, frente al Mar Caribe, digamos que en Santa Marta, frente al Mar Caribe, pero porque yo veo que para usted el concepto del río es fundamental, ¿no? ¿Cómo ha Sí, sido? Y creo que tiene que ver con lo que acaba de decir, que es como esa unión de esto, como que el río es el símbolo, o como cuando usted cantaba hace ya casi 20 años, un poco más de 20 años, que la ciudad de Nueva Orleans se parece a Barranquilla, ajá, ajá. que usted hacía también ese símil unos años después del viaje que iba por el Magdalena y entraba al Mississippi, esa Santa canción. Marta, Kingston, Nueva Orleans. Santa Marta, Kingston, Exactamente, Nueva Orleans. como si el Mar Caribe fuera más un río que un mar,
porque lo Sí, mostraba usted más como un viaje fluvial, a pesar de que atravesaba el Caribe, pero como si el mar Caribe fuera una especie de ciénaga de zapatos entre el Magdalena y el Mississippi. pero es que tú has hecho una narración perfecta, Eduardo. Tú has hecho, yo creo en esa vaina. Yo creo mucho. Es que si tú analizas el mapa hasta el Mississippi, está aquí, el Magdalena sale aquí, parece que se uniera, parece que estuvieran unidos por, como que el mar fuese otra gran ciénaga muy Sí, tumultuosa. Pero es que la música nos ha enseñado cosas que a veces, es decir, es que eh, la música es muy natural. Yo te dije, la música es leal a su naturaleza, a mostrarnos quiénes son los primos y cómo nos relacionamos, aunque el efecto de Babel, de confundirnos las lenguas, nos confundan, ¿sí? Hay unas claro. conexiones increíbles cuando el presidente del Festival de Jazz de Nueva Orleans nos ve cantar en los Grammys y se emociona y me va a buscar y no sabemos cómo hablar porque yo no hablo inglés y él no habla español, pero él me dice, eso, ¿cómo se llama lo tuyo, el vallenato? Sí, 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 tú tienes que venir a ver algo que yo tengo allá en Nueva Orleans, que es trío también, y washboard, y el man se enloqueció viéndonos y nos asoció, y a mí eso me enseñó mucho. Eso cuando una periodista de Estados Unidos me pregunta, yo le cuento mi vida de que trabajo en televisión, de que he sido actor, y le canto que yo cojo los vallenatos de mi tierra y los canto y no sé qué, y después dice que yo soy el Elvis colombiano, porque asocia cosas de la historia. Entonces, Claro, he aprendido mucho de mi país también fuera de mi país y a entender un poco que, de estos orígenes que nos conectan con el mundo, que son orígenes que Cumbiana no es ese mundo cerrado como lo fue Macondo, sí, como que Macondo no era tampoco ese mundo sí, pequeñito que parecía sí que, mostrar, sí sino que trataron que trataban de buscar la salida al mar y nunca, o a la ciénaga y nunca la encontraron. Como que estaba, como que al comienzo de la novela hablan de eso, ¿no? Que una expedición para buscar la ciénaga y que fracasó completamente. claro, Y como claro, que se claro. quedaron encerrados ahí por 100 años o lo que sea el tiempo que pase en la novela y Es decir, para mí es importante decirte también, decirle a los lectores de semana que eh, eh, muchos musicólogos, historiadores, ya nos habían contado esto, ya nos lo habían dicho. Están los libros ahí, los libros, El país de los pocabullas de Rangel Pava, están los libros a mí el historiador magdalenense Guillermo Barreto me llenó de información, me contó, me hizo ver cosas para entender mucho de esto. Y yo a ellos, a la gente que visitó, que recorrió, Guillermo Abadía Morales, claro, eh, sí, es decir, es mucha gente que ya nos dio muchas pistas de entender muchas cosas de nuestra música y de repente como de pronto muchos musicólogos, etnobiólogos en Cuba, en otras partes, en España, creyeron que la palabra cumbia pudiese venir de cumbé, que fue un sí, tambor anabonés que llegó a Cuba, pero no estuvo en nuestra música, no es, no, de la genética del tambor cumbé no viene exactamente la palabra cumbia. Entonces, como descubrir muchas de esas cosas, y claro, como lo dijo Cuba y lo dijo gente de afuera, a veces nosotros claro. repetimos muchas de esas cosas y no entendemos y por supuesto lo africano nos llegó para felicidad de nuestra música porque enriquece de una manera y nos conecta. Claro. Nos conecta con Cuba, nos conecta Sí, con muchas o cosas, lo que pero pasa, o lo que pasa hoy con Cartagena, que parece un barrio vecino de Guinea-Bissau, de Nigeria, pues del Golfo de Guinea en general. del Golfo de Guinea, exacto, es Sí, que pues Cartagena, los barrios donde está la champeta es casi como si fuera África Occidental. no, es que y yo creo que es un poquito siempre lo que me encantó a mí, a mi generación, de descubrir como este garaje donde teníamos muchas herramientas por el solo hecho de ser colombianos, ¿no? No sé si viste la canción que escribimos y que yo le mandé a Elkin y le metió una cosa muy de ese estilo y después la mandamos a donde Siggy y Sí, Siggy le sí, claro. puso y Siggy le canta a la sierra y habla en arhuaco. Sí, ya empiezan a mencionar nombres geográficos de Colombia desde sus Claro, lugares. ellos metidos en el mundo cumbiana, ¿sabes?
Después tuve una conversación con Siggy y me preguntaba dónde estaba Santa Marta, me preguntaba cómo eran los indios y cuáles percusiones de los indios y por qué la canción tenía esto y esto otro. Se interesó mucho en entender nuestro Caribe y entender que habíamos hecho una conexión de dos Caribes con orígenes muy diferentes, pero que además por coincidencias de la vida de lo que pasó en nuestro territorio, esos tambores que habían americanos y con muchos de esos patrones que están en esos areitos, ¿sí? Se conectaron con muchos patrones que vinieron después del África y, ¿sabes? Hay una cosa ahí especial y un poquito el corazón de esta canción tiene mucho que ver con eso. ¿Y cómo fue la conexión entre todo ese pasado ancestral, todas esas raíces que usted nos ha mencionado en estos minutos de la charla, con los sonidos actuales, ¿no? Pues lo que genéricamente se conoce como el reggaetón, la música urbana. Es decir, cómo trasladar esos sonidos casi que del canto de vaquería al, pues lo estoy diciendo caricaturescamente, al mundo del autotune, del estudio con consola de 128 canales, digital. ¿Cómo es ese trabajo que ha hecho usted y que a medida que pasa el tiempo, pues comenzó con los clásicos de la provincia, pero que usted ha seguido evolucionando hasta el tiempo presente? Que yo creo que es uno de los grandes atributos de este disco, es como esa combinación de lo muy actual, muy moderno y que, digámoslo a calzón quitado, funciona en la radio, pero que tiene todo ese peso tan fuerte del pasado. Bueno, gracias a Dios el autotune no lo necesita. Pero no. Pero imagínate un cantante de vaquería con autotune. Ahí yo le hago homenajes a ciertos clásicos, pero es entender esto. Yo quiero recordarte algo. Quiero ser sincero en esto. Cuando yo hice los clásicos de la provincia, que es el primer disco de la música colombiana, por eso lo valoro mucho, donde se aplicaron por primera vez en la guitarra eléctrica, en la batería, en los teclados, con nombres propios, Ernesto Campo, Carlos Iván Medina, Ignar Scaf. Aplicamos patrones nuevos para tropicalizar nuestra música, pero que no nacían del rock de ninguna parte, ni de música de ninguna parte, ni de fusionar nada, sino que nacía de aplicar las percusiones cumbieras del chandeo, de las chalupas o de la caja vallenata, que entre otras vainas, te tengo la noticia de que la caja vallenata es muy probable que haya llegado en edades prehispánicas al Caribe colombiano, directo del norte de África, de toda esa vaina que era Alejandría y toda esa vaina. Bueno, para seguirte con mi locura, por primera vez aplicamos eso tímidamente, pero es la primera vez que se toca una guitarra para acompañar un vallenato ya no tradicional, o al estilo tradicional, o al estilo español, o al estilo cubano, sino al estilo nuevo, colombiano, extraído de patrones de la misma vaina. Y entonces, por primera vez lo probamos ahí. Y ese fue un camino que mucha gente, especialmente los que estaban, no la gente, sino mucha gente que estaba en la industria y que tenían conceptos, me dijeron, te voy a fusilar, te vamos a fusilar porque dañaste el vallenato, te vamos a fusilar. Y además la palabra fue fusilar. Pero hago una interrupción. Fue un poco lo que pasó a finales de los años 70, cuando le agregaron el bajo eléctrico al vallenato. Y decían Claro. que estaban matando el vallenato, porque no sé si fue el binomio de oro o qué músico el que introdujo el bajo eléctrico en el vallenato, Sí, y hubo todo Calilla, un Calilla, revuelo. músico cartagenero. Sí. Sí. Eduardo, tocaste un punto increíble porque es lo siguiente. Lo que hizo él divide la historia del vallenato entre la era folclórica del vallenato y la era del rock and roll del vallenato. Porque él lo que hizo, que fue músico cartagenero, él lo que hizo fue cómo pensar, cómo le aplico yo un bajo a esta música. Y el man miró al cajero. La caja vallenata que yo te estaba hablando segundos atrás, que te dije que posiblemente sea venido en esas edades y toda la cosa, a la cultura guajira. Él lo que hizo fue seguir. Entonces nació
el vallenato para la industria, cuando él le puso el bajo, nació el vallenato para la industria. Ahí vemos la línea entre qué es folclore y qué es industria. Sí. Lo hizo rumbero, lo sacó adelante, lo puso a sonar en la radio, puso a bailar a la gente. Y digamos que lo volvió urbano, con una Correcto. música familiar para el oído urbano, llamémoslo así de alguna manera. Exactamente. Entonces, yo entendí que el origen de nuestra música realmente está en cumbiana cuando se usaban esas cañas, ¿verdad? Sí. Fíjate cuando llega la guitarra a Ciénaga, cómo Buitrago se convierte en el primer Elvis cienaguero. Porque entonces eso ancestral pasa a la guitarra, se vuelve comercial, empieza la industria de la música. ¿Cómo llega el acordeón después y trae esa nueva modernidad de la era de la industrialización y cómo esa máquina se vuelve una cosa? Después llegamos nosotros con las guitarras eléctricas y le pusimos nuevos patrones y sigue creciendo. Hoy los nuevos instrumentos se llaman sintetizadores, se llaman sonidos urbanos o se llaman, ¿cómo se llama esa vaina? Librerías de sonido. Sí, los computadores, sí. En este disco, yo era una cosa, para mí era un mundo nuevo. Estoy trabajando con Martín Velilla, que es mi ahijado, estudió producción en EMBA, en Buenos Aires. ¿Hijo de Alberto? Andrea, guitarrista de gaira, pero ellos todos están en este mundo, oyen las cosas que se hacen hoy, abren los computadores, me llevan archivos. Yo decía, suena esa vaina, ¿qué es eso? Uy, buenísimo, eso suena como un amperómetro ahí, ¿qué tal se lo metemos a esta tambora? Y entonces este disco se ha armado como usando unos nuevos instrumentos, como nos ha marcado la historia. El folclore es vivo o el folclore es espíritu y lo puedes reusar con las nuevas generaciones y con nuevas formas de llevar como ese estilo, ese espíritu que no cambie, ese dejo que tenemos cuando yo puedo hacer un pop, pero mis pop tienen coros como deja que te dé su amor un loco en primavera, no te vayas, deja que la lluvia fina mojara la tierra. Si yo eso le pongo una caja y una guacharaca, la gente va a decir, ay, mira, Carlos Vives, qué típico que es, qué folclórico es. Pero esa vaina le mete esos computadores y esa vaina, y eso va súper bien. Eso va, ¿sabes? Esas nuevas herramientas son nuevos acordeones, son nuevas guitarras que le van muy bien a nuestra música. Y entonces parecen reggaetones, parecen dancehall, parecen, sí, pero realmente lo que hay atrás, lo que está empujando, o es una caja vallenata, o es una champeta cartagenera, o es un son palenque, o es una chalupa, o es un cumbión, o es una tambora. ¿Sabes? Todos los ritmos que tenemos, que ya todos los colombianos manejamos y sabemos que tenemos que aplicados con estos nuevos sonidos, ponen a bailar a la gente. ¿Cuál sería un recorrido imaginario o real? Supongamos que tenemos un mapa aquí de ese disco a través de ese territorio que usted llama Cumbiana, porque usted ahí cita muchos nombres precisos geográficos, pero me imagino que también cita nombres simbólicos. ¿Cómo sería ese recorrido por Cumbiana para un viajero? Digamos que Humboldt llegó con el mapa de Cumbiana. ¿Por qué sitios pasaría si la referencia son las 10 canciones del disco Cumbiana? Yo los aterrizo en el Ernesto Cortizos, ojalá en época de carnaval. Yo los aterrizo en una noche del río en Barranquilla durante los carnavales. Son ceremonias importantísimas que se realizan en la ciudad para recibir a músicos que vienen de diferentes pueblos del río, cumbieras, tamboras que vienen de diferentes partes del río o del territorio que se une el Pacífico y el Caribe colombiano, y vienen las cantadoras de más origen afro, que son las del bullerengue, y se unen con las cantadoras de los Montes de María y con las cantadoras de los territorios más indígenas, y puedes empezar a ver en ellas las diferencias de facciones, los diferentes de colores, y ese se encuentra en ese río. Después de esa noche, yo los llevaría en un barco y nos embarcaríamos en el puerto de Barranquilla y nos iríamos río arriba, haciendo una entrada
a los palafitos que aún viven en el delta del Río Grande de la Magdalena, que hemos creído que son gente que viven ahí porque no tienen más donde vivir, que son ahí desplazados de la violencia que la han tenido que sufrir y de qué manera, que viven ahí, pero resulta que son la última huella que nos queda de ese pueblo, de ese país que aparece en las crónicas de India, que Fernández González de Oviedo nos recuerda ya muy temprano, en mediados de 1500, y nos habla de ellos, de las gaitas que tocan los taironas, de los tambores tapados que tocan los chimilas, y después de eso seguimos para arriba, ¿no? Y vamos a ir a Calamar, y vamos a entender cómo el canal del dique conecta regiones que nosotros políticamente no hemos querido conectar musicalmente, y que la música nos dice, no, 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 señor, ustedes no pueden apartar la corriente de las sabanas de Bolívar y entender la importancia de ese territorio para los vallenatos, para las cumbias, para el porro, para todo, porque tiene mucho que ver. Es decir, tendríamos que ir al puerto de Cartagena para entender parte de este territorio cumbiero, tendríamos que entender todo el fenómeno del porro, que se construye en principio sobre el río por el cruce del jazz, de las orquestas barranquilleras que viajaban hasta La Dorada, ¿sí? Y por ahí seguíamos para arriba, y hasta llegar a la capital de la cumbia, que es el Banco, llamado antes el Barbudo, por un pez muy famoso que abundaba o que abunda en esa región, y entender y hablar con el cacique de Tamalameque. Por ejemplo, sería importante hablar con ese man, porque ese man tiene un poder increíble en toda esa región. Y tendríamos que vivir todo esto, tendríamos que ir a Guamal. Guamal es fundamental para entender... ¿Guamal dónde queda exactamente? Porque los cachacos, Guamal es Guamal Meta, pero Guamal en la costa, ¿dónde queda? Guamal es uno de los pueblos del río de la cultura pocabullana. Ah, ya. Guamal es fundamental, de ahí vienen varios compositores de esos primeros vallenatos y cumbiones que se fueron con las orquestas colombianas, y de donde han sido también varios escritores que han contado esta historia. Así que Guamal hay que hacer una parada importantísima en este viaje. Y Plato también, hay que parar en Plato para entender esa historia. Yo conocí desde muy niño muchas historias de ese lugar, teníamos mucha relación familiar con Plato. Magangué, Claro. para la modernidad de la corriente pocabullana es muy importante. De ahí es Martín Madera, que le aportó a mi trabajo musical entender mucho la cultura pocabullana. Se la debo yo mucho a Martín, un gran maestro, un gran compositor, que es herencia en su físico, en su sangre, en su calidad vocal, de esa herencia que es la vaina chimila. Es una vaina sensacional, son maravillosos, son maravillosos. Y seguimos para la depresión momposina, para la unión de dos ríos muy poderosos, que es el Cauca y el río Magdalena. Esa vaina ahí, lo que ocurrió ahí ahí está, estuvieron las poblaciones más grandes sobre el agua. La cultura anfibia. Claro, era completamente, ese es el país, ahí está. Por eso no es raro que en el siglo XXI haya una reina de la cumbia que sea de ahí, ¿no? Que sea de ahí y responda genéticamente a esa cultura. Se llama Totola Momposina. No por nada tiene ese nombre y ese apellido. Y realmente, aunque nos han acostumbrado a vernos por partes, y a mí me ha llamado mucho la atención aprender esto de mi país. Cuando se habla de música colombiana, muchas veces no se hablaba de las cumbias, de los porros, de los vallenatos, sino se hablaban de los bambucos, de los torbellinos, Claro. de los valses criollos, y había una música aparentemente menos tropical. Pues yo les tengo una muy mala noticia a ellos, porque hasta los bambucos son anfibios y hasta los bambucos son tropicales, porque tenemos que hablar de las culturas bambuco. Una interrupción que le hago en este momento, usted me la corregirá. Dígame. Pero yo noto mucha similitud
armónicamente entre el bambuco y la música cubana de guitarra. Es decir, Mucho. rítmicamente puede que haya algunas diferencias, pero las sucesiones de acordes muchas veces coinciden, incluso el aire que emana de las guitarras, yo siento esa hermandad, no sé si está equivocado o no. No, no, no. Es que España también manda en muchos aspectos de nuestra música y de nuestros estilos. Es decir, es que cuando uno habla de lo africano de nuestra herencia musical y hablamos de lo americano de nuestra herencia musical, lo español es fundamental reconocernos allí también. Y mucho de eso tiene que ver con lo que tú estás hablando, con esas similitudes que se dan en eso. Y Cuba, en eso es decir, Cuba no es, cuando yo defiendo un poco el origen americano de la cosa, no es que piense que Cuba no nos habita, nos habita y en una dimensión increíble, porque además Claro. el poder de Cuba, en el poder de ellos, en expandir su música y en tocarnos a culturas que estamos muy cercanas a ellos, marca, es que no solamente las influencias son de una época, las influencias son de siempre. Lo Claro. cubano nos marcó y nos influenció. Mira, es Ciénaga, mira la cultura pocabullana que yo hablo y defiendo como muy americana, está influenciada por Cuba, ¿no? Es decir, de una manera increíble, increíble. Entonces, eso es lo bonito que tenemos. Eso ha sido lo difícil políticamente con lo que hemos tenido que bregar como nación, como país, pero eso es lo hermoso que nos queda después de toda esta locura que hemos sido y que somos. Nos los dice la música, nos los cuentan los escritores, el arte, nos cuentan los artistas. Y eso es Cumbiana. Cumbiana nos une a todos. Es un pueblo, es un territorio que nos une a todos. Y ya para terminar esta conversación, quería hacerle una pregunta. ¿Qué relación existe entre un álbum que cumple este año 25 años, en unas pocas semanas, que es La Tierra del Olvido, y Cumbiana? Porque yo percibo que es como esa misma capacidad integradora que había en La Tierra del Olvido, como que vuelve a aparecer de una manera muy contundente en este álbum. Por lo menos es mi percepción. No sé si está No, de no, acuerdo no. conmigo. Es exactamente eso. Tiene todo que ver. Todo que ver. A mí cantar vallenatos me enseñó a hacer un álbum como La Tierra del Olvido. El mismo vallenato me dijo, mijo, aquí no estamos solos. Yo soy hijo de la cumbia. Yo soy hijo del tango. Soy hijo de los bambucos. Es decir, todo eso me habita. Y Y nació en La el Tierra del caso, Olvido. y en el Nació caso La Tierra suyo del hasta Olvido. de Charly García, puede uno decir. En el caso Porque suyo. es, Claro, es una una influencia influencia, mía. claro. Claro, es una influencia muy mía. En el próximo volumen te va a encantar porque tengo una canción con él. Así que te va a fascinar algo que va a pasar al siguiente Ah, volumen. buenísimo. Porque somos eso, hemos sido ese, como nación hemos sido todo eso, hemos sido influencias, hemos sido todo eso, pero definitivamente Cumbiana es una tierra del olvido porque olvidamos esa herencia maravillosa, siempre pensamos que era muy pobre, entonces lo deja uno en el olvido porque ay, ya nuestra cultura indígena es tan pobre y todos esos prejuicios, todos esos clichés que hemos tenido y poder reimaginarnos es rebuscar en nuestras tierras del olvido para seguir haciendo cosas, para seguir buscando motivos para sentirnos orgullosos y superar eso, a ver si de pronto podemos cambiar aquello de que y cambia muchas cosas en nuestro país porque no conocernos produce muchas cosas y no saber realmente a Claro. veces quiénes somos produce muchas cosas. Entonces sirve conocernos y reconfortarnos con nuestras tierras del olvido. ¿Y habrá celebración para estos 25 años del álbum? ¿Tiene previsto algo? Vamos a celebrar la vida siempre, vamos a celebrar la felicidad de que nos hayan dado siempre la oportunidad de hacer discos, ¿no? De que nos hayan valorado el trabajo y que se haya despertado la música de Colombia, se haya despertado
en nuestra era se haya despertado y hayan aparecido tantas figuras. Ellos son lo más importante que le ha pasado a nuestra música. Es ver cómo nuestro país se expresa desde sus regiones, que salen nuevos artistas, que vienen, que somos un movimiento, que no somos golondrinas sí, sino que somos muchas golondrinas haciendo un verano. Y yo creo que lo más valioso de todos esos años, creo que tiene que ver con eso. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Un placer volverlo a ver, así sea virtualmente. Siempre me da felicidad verte. Siempre, cada vez que te veo, hago papá, rock and roll, comienza el rock and roll. Ya vi de dónde salió el Elvis cienaguero de la versión de Londres. ¿Viste? ¿Viste? Desde por allá está cumbiana, ¿viste? Desde por allá viene yo con la vaina de cumbiana. Hasta en hora local está cumbiana, muy bueno. Eso Hora saber. local. Bueno, chao, Carlos. Muchísimas gracias, un abrazo, de verdad. gracias, Ever, por la entrevista.